Bueno, exactamente, estamos en un nuevo programa 12K Víctor Segarra y de nueva cuenta Carlos Díaz Yepes, Ticún, Kabbalah, Árbol de la Vida, reencarnación y demás. Te dejamos hablar al compañero Capricornio también, de enero 10 y todo lo mejor para ti. Bienvenido, gracias por la aceptación. Y Gracias vámonos tendidos Víctor. con el tema. Vámonos tendidos con el tema, gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy de lo que es el Ticún y la reencarnación. Bien. ¿Qué es el Ticún para la Cábala? El Ticún se traduce como el proceso de la corrección del alma. Se dice que nosotros como humanos venimos en reencarnación tras reencarnación. Sí. El propósito de la humanidad justamente y del alma es evolucionar en conciencia. Esto se traduciría como el Ticún. Bien. ¿De dónde proviene el Ticún? Proviene el origen realmente del deseo de recibir. Okay. Normalmente el ser humano, el alma dormida, hablamos de que quieren recibir solamente para uno mismo y esto tiene que ver con el tema del ego. En realidad el Ticún lo que nos invita en este Adam Kadmon que inició en la creación, primigenio. el hombre primordial, el hombre El primigenio, demiurgo. exactamente, Sí. tiene que ver muchísimo con que el deseo de recibir en ese origen del Adam Kadmon era para compartir. Bien. Y entonces justamente vamos de regreso a través del Ticún a recibir para compartir. Ok. ¿Qué tiene que ver muchísimo también con la parte del Ticún? Tiene que ver muchísimo con los puntos cardinales. Se Sí. dice que el nodo sur tiene que ver con tu pasado, el nodo norte es con lo que tenemos que corregir en la evolución de la reencarnación. Ola de dragón o cabeza de dragón que Así representa es. parte de la astrología kármica, ¿no? Es correcto. Entonces, la analogía que haces es perfecta, porque justamente la corrección que va hacia el nodo norte tiene que ver con la corrección de la reencarnación. ¿Cuál es nuestra evolución en conciencia? Es trabajar evidentemente con nuestras cuestiones kármicas, que es con la repetición de nuestros eventos. ¿Y por qué tenemos que repetir un evento que supuestamente olvidamos, que nos faltó una lección por aprender? Aquí hay algo interesante. Se dice que en el Ticún, en la vida previa que tuvimos, no alcanzamos ese tipo de corrección en ciertos temas. Entonces venimos a repetirlos en la siguiente vida, en este caso la vida actual, por decirlo así, pero venimos a repetir el evento y la circunstancia que a veces no entendemos por qué está sucediendo en nuestra vida, pero con mayor potencia. Déjame ¿Cuál? hacerte una pregunta como si fuera el abogado del diablo y que no creyera en eso. Excelente. Alguien te diría, ¿y por qué repito algo que sería un juego morboso, que ya olvidé, y porque faltó algo, regreso? ¿Qué ganamos con una repetición que desconocemos que hicimos y fracasamos? Porque finalmente tienes que hacer la corrección al final. El objetivo del Ticún es que el alma alcance un Ticún equilibrado. Bien. Por ejemplo, se dice que cuando los seres humanos que alcanzan un Ticún equilibrado nacen en la siguiente reencarnación para hacer misiones en la humanidad. Bien. ¿Por qué? Porque ya tienen un estado de conciencia despierto, un alma despierta. ¿Cuál sería como que el tema también importante? Ahorita que me comentaste esto, hay hechos inexplicables en el tema del Ticún y la reencarnación. Ejemplo, muchas veces no podemos comprender por qué un asesino sigue haciéndolo, ¿no? Y, por ejemplo, para la reencarnación cabalística, que es interesantísimo, se dice que para que dos almas se liberen, hablando ahora sí que de la víctima y el victimario, tienen que encontrarse y tienen que perdonarse para poder salir de la rueda del karma. Dijiste una palabra importante. ¿Cómo corrijo karma o cómo alcanzo un estado de iluminación igual al perdón? Es correcto. Olvido y perdono Es y correcto. trasciendo. Y lo que acabas de decir ahorita y lo compartimos, se convierte en el Dharma. Entonces, finalmente, la víctima y el victimario, estos dos ejemplos, se liberan y no se vuelven a encontrar en la reencarnación. Dicho de otra forma, Ticún igual a recibir, recibir es igual a Kabbalah, árbol de la vida. Es y correcto. digamos que es el Adam Kadmon, los sefirotes o sefiras, las esferas que finalmente alcanzan Keter, que sería el proceso de iluminación. Es correcto. Y si tú doblaras el árbol de la vida en dos partes, pues finalmente Keter y Malkut se unen. Es cierto. Entonces, ese es el tema de la reencarnación, de cómo salir y alcanzar un Ticún equilibrado. ¿Te has fijado que hay unos cuadros donde Malkut es Keter, pero al infinitum se van progresando hacia arriba y hacia abajo? Claro. ¿Dónde está el inicio y dónde está el final? Pues mira, finalmente lo que yo he podido aprender es que justamente el Keter pasa a ser el Malkut del siguiente árbol y en realidad son 4 árboles, porque finalmente tenemos que trabajar en la conciencia 4 árboles, el psicológico, el emocional, el físico y el arquetipo, que es el espiritual. O sea, emanación, creación, formación y acción. Así es, Atzilut, Bria, Yetzirah, Yashar. Eso me gusta. Ahí te lo dije en la traducción en español y tú me lo dijiste. Gracias. Sería arameo. Podríamos pensar, para quien no comprende esto,
Tikkun es igual a evolución. Es correcto, Tikkun es igual a evolución y justamente de aquí surgen en el Tikkun también las 22 inteligencias cósmicas, que serían las 22 letras en hebreo, que son correspondencias a los 22 arcanos mayores. Es cierto. Se dice que estas 22 letras en hebreo justamente son los que sostienen la creación, sostienen al universo. Entonces el hombre y el alma humana viene a trabajar el Tikkun a través de estos 22 arquetipos que hablamos de las letras en hebreo. Y aquí habría algo interesante, por ejemplo, en la reencarnación nosotros no entendemos los roles que tenemos. Se dice que todas las personas que tenemos en nuestro entorno estuvieron en nuestra vida anterior, pero estuvieron en roles distintos. Sí. Y como hay deudas pendientes, te tocan en distintos roles y de repente a veces sucede, por ejemplo, hay hechos inexplicables en donde dices, hay personas que no pueden salir de mi vida. Sí. Evidentemente hay un pendiente en el Tikkun. Y te hace esto a pensar, mucha gente lo pensará, ¿por qué demonios me tengo que encontrar esa misma bestia peluda cuando hay miles de millones de habitantes en mundos celestes creados y no creados? Porque no has concluido la lección. Es correcto, no has concluido la lección y entonces la tienes enfrente para corregir esa lección de nuevo. También hay un tema interesantísimo con el tema del Tikkun, con el tema del alma gemela, ¿no? Dentro de la reencarnación. ¿Existe un alma gemela verdaderamente que fuera un alma dividida, se separa, evoluciona y algún día se vuelve a unir? ¿Qué debes de tener para recibir un alma gemela? ¿Qué merecimiento debes de ejecutar? Fíjate que ahí me mandas mucho al principio, ¿no? Se dice que en el principio de la creación, así que en el mundo sin fin, justamente pasamos el primer día ante el Creador y pasamos en pares con nuestra alma gemela. Después nos separaron, como tú bien dices, y entonces el tema es volverse a reencontrar, pero para volverse a reencontrar tienes que tener parejas de aprendizaje, que son las que te vejan, las que te sobajan, las que te psicologean, las que son maestros o maestras de aprendizaje. El tema del alma gemela es primeramente concluir y despertar la estrella de 8 puntas que comentamos en el programa pasado. Que sería justamente el arquetipo del arcano 17. Es correcto, el arquetipo del arcano 17, el famoso Compostela, que es justamente que se guarda en el Dat, justamente Es esta cierto. estrella de 8 Oye, puntas. ¿te acuerdas que en el DAT se encuentra ahí el guardián del umbral, que es el conocimiento, que es Plutón, y que ahí puedes entrar al antiárbol, a la antiesferas? Así es, ahorita me remontas mucho justamente a Plutón. Tú eres experto en astrología, yo soy, aprendo, pero leí un poquito que ahorita Plutón, si me lo validas, va a estar justamente en Y el adivina 2014. dónde está en Capricornio. Está en Capricornio. Y se supone que Saturno al revés está en mutua correspondencia, está en Escorpión. Así o sea, es. Escorpión y Capricornio hay que trabajar muchas cuestiones de tipo de trabajo, ¿no? Así es, así es. Oye, ¿DAT no está a la altura del timo tiroides? Por supuesto, por supuesto. Entonces, y tiene que ver ¿por qué mucho esas con la idea de la glándulas están pingala. dormidas? ¿Qué debemos de trabajar para esa alma gemela? Pues justamente para esa alma gemela tenemos que trabajar en nuestro Tikkun y en nuestra alma justamente la corrección. Por ejemplo, ahí me envías al tema, justamente hace 15 días estaba yo dando un curso de reencarnación y me preguntaban, por ejemplo, un hombre y una mujer que por qué seguían casados y que él sentía que realmente ella le ayudaba en su corrección. Y esto es algo interesante en la reencarnación y en el Tikkun. Normalmente las mujeres, el fémino, como es una vasija de contención, siempre va a estar apoyando al masculino a la corrección. Se dice que normalmente el masculino tarda más en hacer su corrección de Tikkun de alma porque trae más ego, trae más bagaje, trae más clipot. Entonces, ¿quién tiene menos carga emocional o kármica, la mujer? Se dice que hace más rápido su trabajo de Tikkun equilibrado una mujer, porque finalmente tiene mucho más capacidad a nivel emocional. Y de alguna manera nosotros somos mucho más ego, tenemos más enraizado clipot. Oye, ¿dónde dejas los clifots y los arcontes? Fíjate que ahí me llevas muchísimo a esta parte. Se dice que conforme, que si tú tienes más clipots, que es justamente estas cáscaras sómbricas, pongamos el ejemplo de un alma, evidentemente es más pesado su bagaje, su karma. Entonces, finalmente se dice que las clipots tienen que ir desapareciendo. ¿Cómo es? A través del proceso de la despolarización. Qué extraño, porque también pensando en lo que nos estás diciendo, el alma gemela podría ser que como es expiación y un mundo de dolor, aprendes con el dolor. Así y es. cuando dejas el dolor y estás equilibrado, alcanzas esa autorrealización de esa mujer, de esa pareja, que es un espejo de pureza de ti. Así es, porque finalmente quieres descansar en esa pureza, ¿no? Sí. Y justamente tienes que ver con ese aspecto que ahorita tocas, ¿no? Es como realmente se encuentran los dos espejos, son dos almas, pero finalmente fueron opuestos complementarios. Y fíjate cómo tenemos que trabajar un mundo después del primitivo de expiación. Por no hay supuesto. otro camino que se nos facilite este Walt Disney que para muchos ya es un hartazgo. ¿Cómo mejorar esto? Yo digo que realmente, por ejemplo, algo que yo he podido comprender ahora es, muchas veces podrán decir que estoy loco, pero digo que vivimos un sueño llamado vida.
Entonces, cuando tenemos una capacidad de poder observar que estamos viviendo en un mundo de ilusión y no nos aferramos a este mundo físico porque finalmente lo creamos a través del pensamiento, podemos empezar a trabajar el alma. Carlitos, ya se está enojando el productor, dice Vámonos. que estamos a segundos, vamos a hacer un corte, Carlos Díaz Yepes está con nosotros y exactamente vamos a continuar lo que es Tikkun, evolución, Kabbalah, Claro árbol que de iluminación después del corte, porque le vamos a dar más de 10 minutos, porque nos cae muy bien, pero no se pierdan el Gracias, programa David. y a continuación con él en segundos.